Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Julio, qué gusto saludarte, saludar a toda la audiencia. ¿Cómo van? Bien, Claudia, pues aquí con este día, que es el último del Ay, sí. periodo constitucional del presidente López Obrador, y con mucha información de diversa índole, incluso la que el propio presidente dio hoy en su mañanera de prensa, que ya no fue al estilo tradicional con preguntas y respuestas, pero hubo información. ¿Qué nos dices a estas alturas, hoy último día del gobierno del presidente López Obrador, Claudia? Hoy, Julio, precisamente último día de la participación ante los medios, aunque no hubo preguntas. Creo, querido Julio, que como parte del equipo de Astillero, pues me toca la parte más sencilla de hacer una recapitulación, porque si hay un área en donde hay resultados que pueden ser irrebatibles, es precisamente la económica. Y como vimos durante, pues casi fue media hora o un poquito más, el presidente exhibió gráficos que algunos consideran que la base, la interpretación, la presentación, como siempre sucede con las gráficas, puede ser engañosa, pero quise recuperar, Julio, algunos de los datos que no son rebatibles. Por ejemplo, tipo de cambio que hoy está cerrando en 19.67. Bueno, pues vemos prácticamente que no hubo una depreciación importante todo el sexenio y que si no se hubiera aprovechado, Julio, este margen que se tenía para la reforma judicial, ese margen de volatilidad, quizás hubiéramos terminado como lo preveían los analistas del mercado de valores, querido Julio, niveles menores a 18%. Salario mínimo, el salario mínimo que se convirtió en esa gran piedra de cambio, en ese cambio de paradigma y que logró que, como se informó también en la conferencia, se pasaran de 5 millones a 9 millones, Julio. La Bolsa Mexicana de Valores está súper interesante porque tiene un rendimiento de 26.47%, inédito, Julio, que tiene que ver con este cambio de modelo. A mí me gustaría hacer un poquito de énfasis en cómo se cambió el modelo de transferencia de efectivo al extranjero nada más para pagar tipos de interés, deuda, el tema del FOBAPROA, las deudas que se adquirieron durante los últimos 4 sexenios y que se dio la cifra que yo les he estado acá mencionando, Julio, de más de 700,000 millones de pesos para la red de protección social, para los apoyos sociales, y entonces, junto con el salario mínimo, la red de apoyos sociales permiten que salgan 9 millones de mexicanos. Luego vimos las utilidades de la banca, Julio, históricas, 170,000 millones de pesos que podrían superar los 200,000. Qué bueno que no soltaron el tigre, ¿verdad, Julio? Como decían para los banqueros, que Sí. les decía el presidente, no me obliguen a soltar el tigre, pues qué bueno que no lo soltaron, mira todo lo que ganaron. Luego la relación deuda-PIB, que deja al presidente López Obrador con una relación, un incremento de 4.9 versus el de Calderón de 7.44 y el de Peña Nieto de 8%. Y entonces, Julio, pues si bien son datos que cumplen con hacer esto que yo he llamado, y vamos a hacer un reportaje de eso en Revista Fortuna, es mitigar el periodo neoliberal. Se mitigó todo el daño, todo el rezago que tuvo esta época neoliberal. No quiere decir, Julio, que el trabajo está terminado. Entonces vienen grandes desafíos para la presidenta Claudia Sheinbaum, querido Julio. Claudia, pues números muy impactantes y sin embargo persisten algún tipo de críticas, advertencias o vaticinios de quienes dicen la economía mexicana está prendida con alfileres y cuando llegue Claudia Sheinbaum se va a descomponer muchas cosas. ¿Qué percibes en esos comentarios y qué dosis de realismo hay en ellos? Sí, bueno, pues es ese enfoque, Julio, que quiere ver los puntos negativos, que en economía está perfecto. Creo que un análisis económico debe ver siempre los riesgos, pero aquella frase de ¿para qué le quitaron los alfileres a la economía? Aquella frase no tiene nada que ver con lo que vemos ahora.
aquella frase en donde estaba Pedro Aspe, Serrapuche, era un claro caso de riesgo sistémico, en donde había problemas de deudas, había problemas de riesgos que no estaban bien calculados, había problemas de inversiones que ponían en riesgo las finanzas públicas. En esta ocasión, las finanzas públicas están en equilibrio. Donde sí puede haber un problema es cómo sostenemos este modelo que yo les comento, Julio, este modelo que busca dirigir dinero al consumo interno, cómo se mantiene y cómo también, este es otro punto que tenía aquí que quería comentarte, Julio, comentarles, es como esta reorganización del gobierno en donde participaron la función pública, la gente más cercana al equipo de transición de la presidenta Claudia Sheinbaum, va a diseñar junto con la Secretaría de Hacienda, evidentemente, que es la que lleva la batuta, un presupuesto de egresos de la Federación, en donde la reorganización del gobierno, en donde ya hay un factor muy importante, Julio, que es esta promesa que se hizo, no sé si lo hagan en este presupuesto de egresos, donde el ejército, donde las Fuerzas Armadas van a tener etiquetados ciertos recursos para financiar las obras que se generaron durante el gobierno del presidente López Obrador, donde se reorganiza el gobierno con la desaparición del INAI, con la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación, con la Comisión Federal de Competencia para redirigir recursos. Es decir, no tenemos cualquier presupuesto de egresos, Julio. Entonces, sí hay muchas voces que desearían que se dislocara el modelo. Pero yo me pregunto, ¿por qué, Julio? ¿Por qué quieren que pase eso? Más bien tendríamos que estar abonando datos, recursos administrativos, políticas, para que no pase, para que esta reorganización apuntale el modelo de desarrollo de consumo y de crecimiento interno, pero al mismo tiempo, y yo sé que pido mucho, Julio, pero que al mismo tiempo tengamos un presupuesto productivo para seguir detonando crecimiento regional, Julio. Claudia, y dentro de lo que se está viviendo, un punto llamativo ha sido los cambios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que recuerdo que tú puntualmente lo diste a conocer como una versión creciente y muy confiable que se iba dando de la salida del subsecretario Llorio para la entrada de Edgar Amador. En términos generales, la continuidad de Rogelio Ramírez de la O seguirá manteniendo esa postura de confianza de los grandes inversionistas, de garantía de continuidad de una política que atiende necesidades de las mayorías, pero también cuida la inversión, el empleo. ¿Cómo ves ese futuro con Ramírez de la O específicamente la economía luego en la etapa de Claudia Sheinbaum? Sí, Julio, ese tema es muy delicado y muy importante. Hoy se hace efectiva la renuncia de Gabriel Llorio. Ya es un hecho, no se ha informado quién va a ser el nuevo subsecretario del ramo, que es una posición importante. Digamos, es el subsecretario que ejecuta muchas de las instrucciones del secretario de Hacienda. Será el subsecretario del ramo el que tenga además la responsabilidad de explicar a los legisladores junto con la subsecretaria de egresos, evidentemente que tiene toda la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, de qué va este presupuesto de egresos, porque tocas ese punto muy importante, que es el de las finanzas públicas responsables, que ha sido como el sello que ha dado el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que tiene toda la confianza de los inversionistas. También la tenía Gabriel Llorio, pero ahora se va Gabriel Llorio. Es decir, ahora nos queda este candado que es Ramírez de la O, en tanto no se vea cuál es el desempeño de Edgar Amador si llega. No se ha dicho nada, Julio. Podrían dejar a alguien responsable del despacho, pero me parece que es muy delicado que se mantenga este asunto de la confianza, de cómo vamos a regresar de un déficit de 6% a 3%, como que son los puntos más delicados, Julio, y cómo se dan estas
pues no negociaciones, porque va a ser un presupuesto inercial, pero lo que vamos a ver del diseño del presupuesto de egresos nos debe dar tranquilidad para que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda cumplir varias promesas, Julio. Primero, que vamos a tener más de 2 salarios mínimos para canasta básica. Es decir, va a seguir este modelo de desarrollo a partir de mayor consumo de la clase trabajadora. Después que vamos a tener más de 47,000 millones de pesos para concluir los proyectos como el Tren Maya y el Canal Interoceánico. Después que habrá dinero para las redes de trenes regionales, Julio. Es decir, lo que nos están adelantando es que van a seguir con el proyecto de desarrollo regional que benefició a 5 estados. Todo eso al mismo tiempo de una reorganización de la administración pública, regresar al déficit de 3%, Julio. Así es que creo que la cartera hacendaria va a ser muy importante. Bien, bien, pues Claudia, una última pregunta. Una de las cosas que también se plantean mucho es decir que se deja una deuda mayor de la de otras administraciones públicas federales. ¿Qué hay sobre eso, Claudia? Pues les comentaba, Julio, hace ratito que el ritmo de crecimiento de la deuda respecto del Producto Interno Bruto del presidente López Obrador es de 4.90%, que esto no es otra cosa que el ritmo de incremento de la deuda durante todo el sexenio. Vemos como Peña Nieto la tuvo en 8% y Calderón en 7.44%. ¿Qué sí hizo el presidente López Obrador? Y creo que lo hizo aprovechando la fuerza y el buen manejo de las finanzas públicas de los años de pandemia. Los últimos 2 años, Julio, sí aumentó en 1.9 billones de pesos la deuda, incluso, y ahora lo estamos viendo en estos números que les comentaba, dejar un colchón para que el primer año de Claudia Sheinbaum no solo sea inercial, sino que regrese el crecimiento que se tuvo durante 2023. Y en esto, Julio, aprovecho para decirles que también en el sexenio del presidente López Obrador, los analistas de muchas casas de bolsa, de muchos bancos, van a pasar a la historia como los analistas que nunca le atinaron a ningún pronóstico, pero ni del Producto Interno Bruto, pero ni del dólar, del peso frente al dólar, porque tenían un sesgo en sus análisis. Entonces, pues la recomendación sería que durante los próximos años se alejen de esos sesgos para entender bien qué está pasando en la economía, porque quizás privaron a muchos de sus clientes, a muchos de los que asesoran de un buen rendimiento, Julio. Ya vimos cómo estuvo. Entonces, creo que lo que pasó es que se aprovechó el crecimiento que se logró, que se aprovechó que teníamos fortaleza en cuanto a reservas internacionales, que se aprovechó el tiempo para renegociar y reestructurar deuda, porque si bien es cierto, Julio, que se aumentó 1.9 billones en el último año y la deuda queda de 14 en 16 billones de pesos, que es el 50% del Producto Interno Bruto, que hay que recordar que es de 30 billones, también disminuyó en 1 billón de pesos la deuda externa y eso nunca había pasado, Julio, importante en una época de alta tasa de interés. Muy bien, pues Claudia, muchas gracias por todo este repaso, por todo este contexto que nos ayuda a tener una mayor claridad de lo que va sucediendo en este último día del gobierno del presidente López Obrador y ya en la víspera de a unas horas de la entrada al poder máximo de nuestro país de la doctora Claudia Sheinbaum. Así es que, Claudia, y mañana que estarás con nosotros, estarás a lo largo de toda la jornada que empezaremos a las 4 de la tarde para informar de lo que vaya sucediendo. Mañana estarás en estas mesas que vamos a organizar. Gracias, Julio, y siempre dispuestos desde Revista Fortuna, si necesitan que nos sumemos a la cobertura en tiempo real, vamos a estar allá buscando empresarios, buscando hombres de negocios, inversionistas, gente de a pie, preguntándoles cómo les fue y qué esperan de este gobierno en materia económica. Claudia, pues ya mañana estaremos en acción. Gracias y hasta mañana, Claudia. Hasta mañana, Julio, un abrazo y gran inicio de semana.